Preparation is crucial to your success. Clear the area of... Meet my student. We have much to discuss. El Flash Sideways viene a ser la técnica de la realidad o de trama paralela, es decir, puede funcionar como un relato de una historia alternativa, ya sea que influya o no en la otra. O siendo más claros, es cuando escribes una trama al lado de la principal. No lo confundas con una subtrama común. Esta tiene la cualidad de transcurrir en una realidad alterna. A veces ambas colisionan y otras veces no. Es como mostrar una especie de what if, pero transcurriendo a la vez la mayoría de veces. Y... ya me entiendes por qué digo que esta jodida técnica va a dejarme sin cerebro, porque literalmente puedes hacer cosas muy variadas con esto, pero que te salga bien, bueno, eso ya es otra cosa. Sin embargo, ya lo dije, es relativamente usual ver esta técnica ser utilizada, es decir, hasta Akira Toriyama le dio uso cuando llegó a la saga de Cell y los androides. Ese arco en sí está utilizando un Flash Sideways, porque son dos líneas temporales que pasan a la vez, pero no afectan la una a la otra de una manera directa la mayor parte del tiempo. El futuro funciona como un posible adelanto de lo que va a pasar en esta línea, y a su vez en ambas hay un desarrollo y posteriormente una conclusión, cosa que se extendió en la secuela. Y seguro más de uno se preguntará si la nueva serie de Marvel, What If, cuenta. Y bueno... sí, en cierta forma puede contar, pero porque está partiendo de alterar hechos de la línea canónica de las películas. Así que sí, incluso la serie de Loki podría decirse que tiene en cierta manera uso del Flash Sideways, porque relata la historia de un Loki alterno, al que murió en Endgame. Y que se quede así, por favor, ya basta de banalizar tanto la muerte de personajes. Para más Inri, ¿sabes? Otro ejemplo que se utilizó en una serie muy popular, los Genjutsu de Naruto son la técnica creadora de Flash Sideways por excelencia, porque muchas veces le pueden dar un puesto al que sería, como fue el conocido Genjutsu que Itachi le aplicó a Izumi, donde la hizo vivir lo que habría pasado si las cosas no hubiesen acabado, bueno, como acabaron. No sé si esto sea canon y la verdad me da lo mismo, sirve muy bien como ejemplo sea como sea, porque el Flash Sideways no necesariamente tiene que ser tan largo como una historia principal, ni tampoco tiene por qué ser algo real, por así decirlo. Puede transcurrir durante solo un fragmento de la misma. También sé que más de uno espera que mencione a la serie por excelencia del Flash Sideways, y no, perdonar pero no. Nunca vi Lost, nunca me interesó, para colmo me sé el final y verme 6 temporadas solo para esto... no sé, tal vez lo haga, pero será otro día. Además, Lost no es el único ejemplo existente de Flash Sideways, es como decir que Van Halen es el único ejemplo de tapping. Y una nueva pregunta se cierne sobre nosotros. ¿Este debe transcurrir a la vez que la línea temporal o puede acaparar la mayoría de la historia? Tal y como pasó en Flashpoint. Aquí podemos decir que existen dos versiones de la realidad de Barry, la normal y la alterada por él cuando decidió salvar a su madre, siendo esta segunda la que hace casi toda la diferencia. Pero claro, su impacto funciona porque los cambios presentados en este futuro alterno son muy chocantes con lo que ya conocíamos de los héroes de DC, y porque la línea no alterada se nos estableció bastante bien en lo poco que estuvo, dándonos a entender que era como cualquier otra línea típica de la liga, una imagen que ya todos teníamos en la cabeza, y era bastante funcional. Siendo ese otro detalle, es necesario definir qué tan grandes van a ser las diferencias entre ambos mundos, por así decirlo. Si son demasiado pequeñas, se va a sentir que es un desperdicio de páginas o de minutos, pero a su misma vez debe haber una razón creíble detrás de estas discordancias. Básicamente el Flash Sideways puede ser la mayor parte de la historia, un punto más pequeño de la misma, una línea alterna que transcurre a la vez o una que no. Como has visto, es más común verlo cuando una historia trata de elementos como la ciencia ficción. También puede darse por motivos fantásticos, pero lo más usual es ver que se llega a esto de una forma más científica, por decirlo de alguna manera. Ejemplos donde el origen podría considerarse como fantástico o místico los tenemos en Bloodborne y en la saga de Dark Souls. En el caso de Bloodborne todo transcurre en una especie de realidad alterna llamada el sueño del cazador, pero dentro de esta misma hay realidades en paralelo, como puede ser la pesadilla de Mensis, donde está Mikolash. Esto es provocado por el poder de los dioses de ese universo, seres muy ajenos a nosotros y con un poder que escapa a nuestra mente. Una de las formas de acceder fue la de Mikolash con la jaula de Mensis, que te permite, según la descripción del propio juego, ver el mundo tal cual es. En otras palabras, una forma de acceder a otro plano de conciencia y por ende acercarse más a los dioses. La historia en relación a este plano es
bastante grande y explicarla llevaría mucho tiempo. Así que si quieres leer sobre esto te dejaré abajo los enlaces. Ahora, pasándonos a Dark Souls es otro embrollo. Verás, en este mundo ha habido 3 partes, Dark Souls 1, 2 y 3, es verdad. Pero como el orden de estos juegos es tan confuso, todo está lleno de teorías. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya datos más que claros. En cada juego hubo al menos una sección donde se recurrió a esta especie de flash sideway. En Dark Souls 1 fue cuando viajamos al pasado y conocemos todo el tema de Artorias, Manus y demás. Lo mismo en Dark Souls 2, pero en el sueño del gigante. Aquí haces algo, la verdad que bastante raro, porque por un lado a primera vista parece que solo estás reviviendo los recuerdos de los gigantes caídos, pero no, en realidad viajaste al pasado a través de sus recuerdos, sí, tú sígueme el rollo, y lo que haces en este sitio, es decir, derrotar al rey de los gigantes, influye en la derrota y casi extinción de esta especie, un punto bastante clave en la historia de ese juego. Y en Dark Souls 3 sucede cuando se va a una zona secreta y necesaria para sacarte uno de los finales alternativos. Es algo así como un punto del mundo donde se te muestra cómo será cuando se extinga la llama y se dé paso a la era oscura, algo así como una muestra de un posible futuro, aunque también hay alguna que otra teoría que apunta a que en realidad sea una vista al pasado. Pero ¿por qué sucede todo esto? Bueno, diciéndolo de una manera bastante breve y simplona, es porque en el mundo de Dark Souls hay constantes rupturas en el espacio-tiempo. Es como una especie de tormenta donde todo está desperdigado y se da esta clase de nexos. Incluso hay hipótesis de que Dark Souls 2 y 3 pasan a la vez, pero en realidades alternas. O bueno, al menos es así como lo interpreto yo. Si esta saga tiene algo es que te deja sacar conclusiones propias. Mismo caso el de la saga Assassin's Creed, donde a la vez que transcurre la trama principal en el presente, con Desmond y compañía contra Abstergo, nos relatan la historia de Altair, Ezio y Connor contra los templarios en el pasado. Es un flash sideway, pues aunque Desmond solo revive los recuerdos de sus antepasados, para nosotros ambas tramas se revelan de una manera casi simultánea. Al final del día, si tuviese que dar sugerencias sobre esta técnica y repasando lo dicho, sería: incluirlo solo si es necesario, porque forme parte del concepto de la historia o porque tenga su utilidad. Y es que meter una técnica tan complicada solo porque sí va a saturarte no solo a ti, sino también a tu obra, porque se trata de saber contar 2 historias en el mismo libro, cómic, etc. la mayoría de veces, de manera fluida y que no se sienta enredado ni mal contado o confuso. Y hombre, si es difícil contar bien una historia normal, ¿para qué embrollarte más cuando no es necesario? Dar una diferenciación pronunciada entre ambas realidades, ya sean casos hipotéticos con los mismos personajes o no. Repito, no lo vayas a meter solo porque no se te ocurre nada más. Queda fuera de lugar y solo te hace ver como un principiante, lo seas o no. Saber desde un inicio si planeas que ambas realidades influyan o interactúen entre sí y definir hasta qué punto lo harán. Si es solo una historia de recuerdos y se trata de un futuro próximo, como si hablamos de simples casos que podrían pasar. Y claro, también todo el tema de las versiones alternativas de personajes y demás. Y por último, tener de antemano una estructura planeada de todo esto. No vayas a lanzarte sin tener una mínima idea de cómo vas a construir y mover la historia, porque incluso si se trata de un what if, sigues teniendo que saber qué bases utilizar, no solo para que sea interesante, sino porque no todos los escenarios proponen una realidad alternativa a la que realmente le pueda sacar jugo. Pero bueno, esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy. Si el video te ha gustado, siempre puedes dejar un pulgar arriba, como suscribirte. Si ya lo hiciste, siempre puedes utilizar una segunda o tercera cuenta. Si tienes algo que comentar, ya sea opinión a favor, en contra o incluso una sugerencia, eres bienvenido a hacerlo cuando tú quieras. Esto ha sido todo de mi parte y nos vemos hasta la